sigue en Sinaloa, ya no solo en Mazatlán, sino la resistencia y la lucha de casi de posiciones que son culturales, que son ideológicas, que son, ¿cuál es el contexto de esta batalla que se está librando en Mazatlán, en Sinaloa en general, respecto a la música de banda? Una música, obviamente, música de viento sonora, eh, con mucha estridencia en ocasiones y el reclamo de hoteleros, principalmente de hoteles de gran lujo, en el sentido de que alejan al turismo, que molestan y que deben de concentrarse en un solo lugar, lo cual ya se está proponiendo por parte del presidente municipal de Mazatlán, que lo hagan de 7 de la noche a 1 de la mañana, se retiren de las playas y se vayan a ese lugar para ahí poder tocar todas las bandas. Ayer hubo movilización de los músicos y sus familias, hubo jaloneos, patadas, empujones, violencia física con policías, y se están organizando pues expresiones de resistencia social, cultural. Se planea hacer un récord Guinness del mayor número de bandas de música sinaloense concentradas en un solo lugar, en fin. Pero todo esto a mí me parece que es muy interesante lo que vamos a presentar a continuación. José Manuel Valenzuela es profesor investigador emérito del Colegio de la Frontera Norte. Ha escrito una serie de libros, Todo lo santo es profano, pero sobre todo yo me ha llamado la atención el de Jefe de Jefes, corridos y narcocultura en México. Está con nosotros José Manuel, a quien saludo con mucho gusto. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti, todavía buenos días. No, ya buenas tardes también acá en Tijuana. También allá en Tijuana. José Manuel, con lo que está sucediendo en Mazatlán como punto de referencia, ¿cuál es la lucha, cuál es la circunstancia cultural, social de esta música popular y sus vertientes, de la banda sinaloense, de los narcocorridos, de la exaltación de qué? ¿Qué es lo que defendemos? ¿Qué es lo que planteamos con este tipo de música, José Manuel? Bueno, yo creo que el conflicto que estamos observando ahorita se inscribe principalmente en lo que tiene que ver con una apuesta que yo consideraría como clasista. Y trataré de presentar por qué esto tiene ese sentido y qué es lo que está detrás de esta música que la gente de Sinaloa defiende y que forma parte de su, digamos, de su identidad cultural. Porque esto no surge en un vacío, sino que tiene que ver con una demanda de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, con el argumento de que esta música afecta principalmente a los turistas extranjeros, pero la definen como ruido. No es música y no es tampoco gratuito que esto, digamos, se coloque en una escena cuando hay un concierto de música clásica, creo que violín. Entonces, de repente, a estas personas les molesta que en la playa estén tocando estos músicos, pues la banda sinaloense. Y además se inscribe en una serie de declaraciones de Ernesto Coppel Kelly, quien, vean ustedes cómo significa estas expresiones. Él dice que son un escándalo, que no dejan descansar a la gente, que los que turistas estadounidenses dicen que no vuelven a Mazatlán porque el escándalo y el ruido. Eso provoca turismo chafa y dice también que las bandas son muy molestas. Yo creo que entonces aquí tenemos que colocar los siguientes ejes para interpretar. Primero decir que efectivamente esta expresión musical tiene sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX y que, como sabemos, la impronta musical norteña es la música europea. El vals, la polka y el chotis llegaron con las orquestas de viento que llegaban a Mazatlán hacia 1830, como ha muy bien documentado Elena Simonet. Y en estas, digamos, orquestas de viento fueron apropiadas por la población sinaloense en este lugar, en Mazatlán, que era un lugar de trasiego de productos, no era propiamente un asentamiento residencial, por eso el centro histórico de Mazatlán son grandes almacenes. Y entonces, y en el noreste mexicano, pues llegó el acordeón también con el vals, la polka y el chotis,
Entonces, así como en el noroeste surgió la banda, surgió lo que conocemos como el conjunto norteño, que tiene como base en la costa. Pero entonces, esta expresión yo creo que sí tiene mucho que ver con una expresión clasista, de cómo es considerada desde ciertos sectores, lo mismo que hicieron la iglesia con lo que sería sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas, porque decía que eran propiciadores de la lascivia canallesca y de las más animalescas actitudes. Así ocurrió con el tango, así ha ocurrido con muchos ritmos populares, y en este caso la música popular, digamos, anclada a la banda o al conjunto norteño, han sido cuestionadas desde múltiples maneras, principalmente por sectores que siguen teniendo este eje clasista, que siguen viendo a los sectores populares como menores de edad. El segundo elemento tiene que ver con la condición de la gentrificación que ha venido ocurriendo en Mazatlán. Efectivamente, una gentrificación que no solo tiene que ver con la ocupación de esos espacios por, obviamente, la gente que tiene mucho dinero, sino también una suerte de gentrificación turística, con los grandes hoteles, digamos, de 5 estrellas, que viene también otro tipo de turismo que también tiene este tipo de perspectiva clasista, donde piensan que las playas, pues, no son para el disfrute popular. Y eso sería el tercer eje que ha estado detrás de todo esto, un esfuerzo de ciertos sectores por privatizar los espacios públicos, pero sobre todo privatizar las playas, que piensan que obviamente no son para el uso, para el disfrute de la gente, y vemos cómo muchos de ellos las cierran solo para sus clientes. Entonces el tema de la gentrificación y la privatización de las playas está presente en este escenario, donde quisieran efectivamente minimizar el sonido de la gente, pero también el sonido del mar, de muchas maneras. Y esto nos vincula al cuarto eje, que es el tema del bullicio. El bullicio es el sonido de las ciudades. El bullicio son efectivamente todo este conjunto de sonidos que caracterizan a las ciudades y que tiene que ver con los entramados de trabajo, con los entramados de la fiesta, con los entramados de la convivencia. Y yo diría que el bullicio sinaloense suena a banda. Y así ha sido, y esa es parte central de lo que tenemos que ver. Pero hay algunos sectores como San Jorge, ese personaje del hombre de la rosa, el nombre de la rosa de Humberto Eco, que quisieran, cuyo objetivo era acallar la risa, porque la risa es transgresora. Hay personas que quieren callar estas expresiones populares, que pueden ser no solo la música de banda, que puede ser también los corridos, digamos, los llamados narcocorridos o los corridos tumbados. Es gente que tiene como una condición autoritaria de proscribir, de prohibir, de callar, y que detrás de eso hay dos elementos muy claros. Uno tiene que ver con lo que sería esta suerte del realismo trágico, vinculado con la conciencia incómoda de quienes quieren que ciertas temáticas no se hablen, en lugar de tratar de entender qué es lo que está detrás de esos entramados que producen violencia, que producen muerte, que han producido tanto miedo en nuestras sociedades. Entonces yo creo que eso es fundamentalmente. Lo que estamos observando es justamente lo que sería un proceso, una disputa por la apropiación del sentido de la ciudad, una apropiación de lo que sería una disputa también por el significado, por quiénes son los detentadores de estos espacios, y donde la playa, que ha sido digamos, el lugar de trabajo de muchos músicos por mucho tiempo, un gran turismo que sigue yendo a Mazatlán para disfrutar esos escenarios, y que en los últimos años ha crecido de manera muy impresionante. No solo es el ruido en la playa, es el ruido en las discotecas, es el ruido en los antros, es el ruido en las calles, en las pulmonías. Es un turismo muy amplio que para algunos efectivamente es turismo chafa, y entonces preferirían, en lugar de que los hoteles estos tan lujosos tengan ámbitos, digamos, que puedan aislar ciertos sonidos para tener estos maravillosos conciertos de música clásica, que también me encanta, pero ellos no, ellos optan por decir, lo nuestro sí, pero callemos el sonido, callemos la música, callemos el bullicio con ritmo de banda que suena en las calles y que suena en las playas sinaloenses. Sí. José Manuel, a la audiencia le comento que José Manuel Valenzuela Arce fue ganador el año pasado del Premio Nacional de Artes y Literatura 2023 en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. José Manuel,
Uno de los libros más representativos de tus estudios e investigaciones es este de Jefe de Jefes, en el cual hablas de corridos y narcocultura en México. Eh, ¿Qué decir de quienes consideran que los corridos, los narcocorridos, los corridos tumbados, que no son cultura, por un lado, que tú, no sé, dirás ahorita, y sobre todo, que alientan expresiones de violencia y descomposición social? ¿Qué hay sobre esto? Bueno, lo primero decir que el corrido es una expresión narrativa que surgió de la condición iletrada del pueblo mexicano en la segunda mitad del siglo XIX, y que efectivamente, como lo he venido señalando, estamos hablando de una población que no sabía leer y escribir, pero que podía contar cantando su historia, sus sueños, sus agravios, su desiderata. Podía plantear a través del corrido, que se convierte en una suerte de crónica, de diario popular, sus disidencias y también sus inconformidades con el poder. El corrido se configuró como una expresión narrativa del pueblo y fue contando los grandes eventos que convocaban el interés de la población, desde los desastres naturales. Antes al corrido también se le llamaba las tragedias, porque contaban muchos de los aspectos que dañaban o que afectaban a la población. Contó los agravios del poder, contó el tema de las migraciones, contó los desencuentros, contó el tema de la invasión de Estados Unidos. Los corridos han sido esta expresión narrativa del pueblo mexicano. Pero ocurre que ya en los años 60, bueno, desde los años 19, cuando empieza la ley seca, la ley Volstead, cuando el senador de Minnesota, Andrew Volstead, impulsa esta famosa ley seca, que operó del 19 al 33, pues surgen los corridos tequileros que narraban esta condición, esta suerte, estas escenas que surgían de una población que por miles cruzaba diariamente la frontera hacia el sur, porque no estaban dispuestos a aceptar con estoica resignación la abstinencia etílica. Después el narcotráfico fue creciendo, los entramados del narcomundo se volvieron visibles, conspicuos, las violencias y el dolor que emergía de ellos también convocó el interés de la población, y surgieron estos corridos en un marco de la llamada narcocultura, donde más allá del cinto piteado, más allá de la tejana o las botas, la narcocultura tiene que ver con la incorporación del narcotráfico, del referente del narcotráfico, como un elemento central en la construcción de sentido y significado de vida y de muerte de millones de personas en nuestros países. Ese es el tema fundamental. Y pensar que prohibiendo los corridos se soluciona algo es equivocado. Es como pensar, como hicieron los misioneros cuando prohibieron el consumo de la hoja de coca en la región andina. Después se dieron cuenta que bajaba el rendimiento de los pueblos originarios y dijeron que sigan consumiendo, pero produzcan igual, por favor. Esto que señalaba de la prohibición de sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas, o todo lo que siguió después con el tango, con muchos ritmos musicales populares que han sido prohibidos. Entonces, esto lleva a una condición donde, lo hemos dicho muchas veces, sería tan ingenuo como pensar que si se hubieran prohibido los corridos no hubiera habido revolución en México. Es tan ingenuo como pensar que prohibiendo a José Alfredo Jiménez va a disminuir el consumo etílico de la población, que prohibiendo a Paquita, la del barrio, van a mejorar las relaciones de pareja, o que si prohibimos canciones como las del Venado, la gente que se siente, digamos, traicionada dejará de sentirse irredento cornudo. No ocurren así las cosas. Y por muchas razones que, si tenemos tiempo, con gusto explico los ejes por qué esto no ocurre así, y que tiene que ver con los grandes ejes de las teorías de la comunicación. Uno, porque la gente construye el sentido, reconstruye el sentido de los mensajes de su propia realidad, de su propia matriz, de su propia experiencia. En segundo lugar, porque la prohibición no resuelve algo que ya está ahí. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión en los años 80 prohibió la transmisión de corridos con el tema del narcotráfico en la radio y en la televisión. Después, Francisco Labastida Ochoa los prohibió en espacios públicos en Sinaloa. Pero los corridos, la gente los sigue cantando. ¿Y qué es lo que ha venido ocurriendo? Que el narcotráfico se ha vuelto cada vez más poderoso y sus entramados efectivamente generan mucho dolor, mucha muerte y muchas historias que la gente cuenta. Y así lo hicieron no solo estos primeros corridos metafóricos de los Tigres del Norte, estos maravillosos antropólogos, digamos, musicales, que para decirnos hablarnos de la complicidad de la presidencia con el
crimen, nos decía: los pinos me dan su sombra, mi rancho, pacas de Agilo. Y una serie de corridos que después fueron desnudando las complicidades, y ahí es cuando surgen las prohibiciones. Después, en los 90, tuvimos los corridos perrones con los Tucanes de Tijuana como principales exponentes, y el narcotráfico ya tenía una fuerza muy grande en nuestra sociedad, ya no solo en el norte. Ya en este siglo, digamos, con la supuesta guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón, que al mismo tiempo establecía amplias redes de complicidad con el narcotráfico, lo que vimos es que efectivamente surgieron corridos ya sumamente explícitos, directos, como fue el movimiento Ondeado, Alterado o Enfermo, donde ya aparecían de manera muy clara las figuras, los nombres de los personajes, se aupaba algunas de las figuras del narcotráfico, pero seguía teniendo todos los desenlaces de la vida, las tragedias, el dolor, la muerte, la ausencia, la cárcel, la muerte de las personas queridas. Todo ese conjunto de desenlaces de la vida ha estado inscrito en esos corridos. Y entonces es de ahí de donde viene este tema, ya digamos en contexto de pandemia, en el 19, de los corridos tumbados, que ya están instalados en esa tesitura, que sí tienen una condición muy directa en relación a algunas figuras de algunos entramados del narcomundo, pero que sobre todo cuentan lo que han sido las condiciones de vida en las cuales crecieron estos jovencitos que en unos cuantos meses se convirtieron en millonarios. Y lo que tenemos en los corridos tumbados efectivamente tiene que ver con esto que digo, con ese realismo trágico, con esa realidad que viven millones de personas en nuestro país y en muchos otros lugares, en esa violencia instalada, esa violencia estructurante que se generó con la supuesta guerra de Felipe Calderón, pero al mismo tiempo tenemos esa incómoda conciencia, esta gente que dice calladitos, mueran en silencio, pero por favor no canten de manera tan impúdica, de manera tampoco, digamos, de manera tan directa, tan clara, esos entramados de vida en la cual ustedes crecieron, ¿no? La idea es esto: muchos mueran en silencio, pero no canten, no cuenten esas historias. Esas historias deben callarse, se fueron prohibidos los espacios públicos, y el prohibicionismo al final de cuentas tiene que ver profundamente con tentaciones autoritarias. El prohibicionismo tiene que ver con un marco de económico, de enormes ganancias para algunos. El prohibicionismo de las drogas genera esas enormes ganancias, y los beneficiarios están en ambos lados de la frontera, y están en los bancos, y están en muchas otras figuras que se benefician de esto. Pero también está en la tentación autoritaria, y también está en la geopolítica, palabras de Richard Nixon, con lo cual empezamos a ver algo que no había existido antes, y es que la supuesta lucha contra las drogas se convirtió en un actor central geopolítico de injerencia política social en los países. Entonces todo eso forma parte de un entramado muy complicado, y algunos simplemente dicen cállense, no canten a esas cosas, como si el silencio, digamos, desapareciera los grandes problemas que están detrás. Claro. José Manuel. Es esto a lo que llamo yo la incómoda conciencia, donde al final de cuentas Bueno, ¿sí se ha pasmado esta parte final, como un minutito más o menos, José Manuel. Adelante, te escuchamos ahora. ¿Aló? Sí, ¿ahí me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ay, bueno. José Manuel, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, vamos a quedar ¿Aló? con José Bueno, Manuel. ¿Tú nos sí. escuchas? ¿Tú me escuchas? Sí, perfectamente. Bueno, se pasmó toda esta parte final. Por favor, si puedes retomar como de un minuto para acá, minuto y medio, por favor, José Manuel. Ya no recuerdo ni en lo que Con estábamos. mucho gusto. Desde cuando dije muchas gracias por la invitación. Sí, así es. Todo Sí, eso bueno, lo último, quedó. No te creas, todo se ha escuchado muy bien. Cerraba con esta reflexión sobre la importancia que tiene atender las causas que han generado estos entramados de violencia, y que al final de cuentas este realismo trágico
que se inscribe en los entramados de vida, la obliteración de las posibilidades de construir proyectos viables y vivibles de millones de jóvenes, que es donde surge esta narrativa que yo llamo del presentismo intenso, que está en los corridos tumbados, jóvenes que les desdibujaron el sentido de futuro y que entonces con ese desdibujamiento apuestan por un ahora al límite, intenso, lúdico, y entonces a eso es lo que están apostando y se vuelve fascinante, sobre todo si lo vemos en el ámbito de la pandemia, donde había millones de jóvenes encerrados y al mismo tiempo estos que cantaban a la fiesta, al alcohol, a las drogas, esta condición sexista, machista de las mujeres disponibles. Todo eso entonces incomoda a ciertas conciencias, pero que en el fondo lo que nosotros podemos interpretar es que urge atender las razones por las cuales estos jóvenes justo construyen sus posibilidades de construir proyectos vivibles de vida desde ese, digamos, narcocultura o de ese narcomundo donde algunos de ellos encuentran posibilidades de acceso a lo que sería la sustitución del ser por el tener del neoliberalismo contemporáneo, donde el consumismo define el sentido de vida y donde se venera a figuras realmente inmorales que se han enriquecido de una manera vinculada a la corrupción, el exceso, el abuso, la explotación, y eso no importa, son grandes señores. Entonces, ahora lo que tenemos es que la mayoría quedan en el camino, pero entonces tenemos que atender las razones por las cuales el narcotráfico sigue operando. Mientras el narcotráfico sigue generando estas historias tan dolientes, efectivamente seguirán existiendo corridos que cuenten, que las narren. Y también mientras haya personajes que logran, digamos, sobrevivir, que personajes que por cierto pagan más de $60,000, más de $1 millón o mucho más, porque les compongan un corrido, porque el tema de la trascendencia en condiciones de vida al límite se vuelve sumamente importante. Entonces, efectivamente, ellos cantan a muchos de estos personajes donde dan cuenta de sus virtudes reales o imaginadas, la mayoría de ellas realmente imaginadas. Bien, José Manuel, muy agradecidos de todo lo que has compartido con la audiencia en este momento en el cual la atención está puesta en lo que sucede con la banda en Mazatlán, pero la visión que nos das y por la cual te pedimos que estuvieras hoy con nosotros, pues ahí está expuesta. Cierro dejando la invitación para que en alguna fecha próxima podamos hablar del más reciente libro que han publicado, que tenemos aquí, la portada. Todo lo santo es profano. Autores José Manuel Valenzuela Arce, Pavel Valenzuela Aramburo. Mística popular transfronteriza, Jesús Malverde, Santa Muerte, Niño Fidencio y Juan Soldado. Si te parece bien, quedamos emplazados para platicar de esto en fecha próxima, José Manuel. Con mucho gusto, Julio. Saludos afectuosos a ti y a tu audiencia. Gracias. Hasta pronto, José Manuel. Gracias.